vamos a hablar de lo que fue la reforma a la ley de pensiones y quién mejor un testigo fehaciente que estuvo en la Cámara de Diputados ese 28 de enero del año 2012. Y lo más triste de todo es que ese pequeño grupo, conjunto con el Comité Ejecutivo, dieron la anuencia ante el Congreso de que estaban de acuerdo en esa reforma. Me decidí en ese momento a tener la idea de enfrentar una lucha y seguir un liderazgo. Y cuando veo toda la gente, muchísima gente aglutinada allá y me dice, a ver, súbete en esta camioneta y él es el que le va a explicar cómo está el proyecto. Y van a volver a subirle con ese, así en los términos que está, para que el Congreso haga las adecuaciones pertinentes. Esa adecuación se traduce en subirle la cuota a los atingos. Ahora, otra cosa. Antes de la reforma, el gobierno daba el 9% por cada trabajador y el trabajador daba el 6%, nos subieron a 9%. Sí. O sea, suben la cuota del trabajador. Y otra cosa también, que a partir de la reforma pretendían subir un 9% a los pensionados. Subirle una cuota a los pensionados, que era un acto ilegal, en atención a que el trabajador cada quincena está aportando, lo de un mes lo hacen en 2 pagos, está aportando su cuota para efectos de jubilación al fondo de pensiones. Entonces el trabajador en sus 29 o 25 años de servicio, en toda su vida laboral estaba aportando al fondo de pensiones. Y aquí el trabajador fehacientemente puede acreditar que está cumpliendo con su obligación porque en el sobre viene el descuento. No así el gobierno, porque hasta ahorita el gobierno no ha exhibido los comprobantes de los depósitos que le corresponden quincenalmente. Entonces, el empleado fehacientemente comprueba, ahí estamos. Pero el gobierno no comprueba. No sabemos si el gobierno realmente está haciendo esto. Entonces, suben la cuota de pensiones, suben la edad de jubilarse. Y dicen, y como habíamos dicho que ya no querían préstamos para los mandos medios. No, así y lo quitaron como para decir, fue lo único que hicieron de allá. Pero de las reformas que pegaban más al trabajador, quedan las reformas. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cuando vimos eso, claro, los compañeros, algunos groseramente y con justa razón lo quiero decir, llegaron, ahí está, ¿de qué sirve que estuvieron ahí adentro? ¿Qué hicieron? Viene el ataque. Se acaba la solidaridad. Viene el ataque. ¿Para qué estuvieron ahí? ¿Para qué estuvimos aquí? Si de todas maneras aprobaron la ley. Y entonces le digo, mira compañero, esto no ha terminado. Esto es una lucha. Y si verdaderamente quieren lograr algo, vamos a seguir luchando. Y entonces ya nos empezamos a tener reuniones en varios lugares. Y entonces decidimos hablarle a un abogado que es Israel Ochoa Lara, que nos apoyara. Queremos presentar un amparo contra la vigencia de la ley. En esos días nos aglutinamos allá en Ciudad Judicial y empezando a manifestarnos. Entonces llega Juan Rafael Rosas estrenadito como secretario. Y dice, no, ¿para qué se preocupan? Si tenemos meses para meter ese amparo. Y entonces sale un compañero de lo que era la Procuraduría y le dice, oye, Juan Rafael, ¿que no tú eres abogado? Me extraña que siendo abogado tú digas esa sandez. Cuando para un amparo contra la vigencia de la ley tenemos 30 días nada más. Entonces hablamos con los compañeros que me veía que cooperar, sacar documentos, copias de nombramientos y todo, para promover el amparo. Y se nos vinieron, en total fuimos como 417, creo, compañeros entre jubilados y activos, los que promovimos ese amparo. Y estábamos peleando para que se respetaran los años de jubilación, para todo lo que veíamos que nos afectaba. Y aquí viene una cosa muy triste, ¿no? La ley de amparo establece que para un juicio no se admiten copias simples fotostáticas de una prueba documental. Y entonces nosotros cuando alegamos y presentamos los convenios en donde se decía 25 para mujeres y 29 para hombres, y presentamos los convenios, lo presentamos en copias simples fotostáticas certificadas. Y cuando venía el desarrollo del procedimiento, nos requieren la autoridad federal, ¿saben qué? Conforme a tales artículos no se pueden admitir copias como pruebas documentales. Solicitamos que presente para que tenga validez la prueba.
¿Qué hacemos? Dialogamos. ¿Quién tiene los originales? Administración. La Junta. El comité ejecutivo, la Junta de Arbitraje. Y yo sé que en administración hay un departamento especial donde tienen todos los convenios. Claro. Y entonces solicitamos, le dijimos al juez de la causa, ciudadano juez, pedimos que se requiera al secretario de administración, al secretario del sindicato, a la Junta de Arbitraje, que exhiban los originales de estos convenios. ¿Qué contestaron los tres? No, es que no los tenemos, se perdieron o se quemaron, quién sabe qué pasó. Sí, ya estaba toda la jugada. Entonces no pudimos acreditar con los convenios de manera fehaciente los 25 y 29 años, por eso los dejaron como estaban. O sea, aquí el aparato poderoso es el que ya había dado una orden. Ya estaba la orden. Entonces ahí no se estaba planchadito. Sí, todo. No se pudo hacer nada ahí con eso. Pero como habíamos peleado también, porque la pretensión era al jubilado, el primer año después de la reforma, quitarle el 5% de su pensión, el siguiente año el 6%, hasta llegar creo al 8%, volverle a quitar al jubilado. Y empezamos a seguir luchando. Y en la resolución nos dan para atrás con los años, no nos quitan los años, nos dan para atrás con la cuota que la subieron, pero por lo menos logramos que se considerara ilegal volverle a quitar a los jubilados, y logramos que ya no les quitaran a los jubilados con ese amparo. Y seguimos luchando. Como algunos asesores legales de los diputados vieron la forma en que estamos defendiendo esto, ahora sí que tras luminaria nos dicen, algunos, ¿saben qué? Les vamos a hacer un caso que no debiéramos decirles. Pidan que absorba la Suprema Corte este asunto, y les aseguramos que a lo mejor la Suprema Corte les da palo a estos cuates. Y en ese momento el secretario estaba haciendo su trabajo, amenazar a los compañeros que si seguían el movimiento iban a ser corridos, a quitarles prestaciones, todo eso. Y entonces vimos la desbandada de muchos compañeros. Y porque ya habíamos inclusive buscado el domicilio en México para que se notificara a la Suprema Corte al abogado que nos iba a representar en México. Y cuando vimos cómo bajó considerablemente el apoyo de los compañeros, ahí se acabó esa lucha. Sin embargo, todavía en la ley de pensiones existe un artículo que no era tan fácil pelearlo, porque está el artículo y se actualiza hasta que un compañero se hace su trámite de jubilación, de quitarle el 9%. Yo quiero decir aquí que yo veo loable el trabajo de los compañeros que les dicen a los que se van a jubilar que ya no se amparen porque pues ya no se les va a quitar. Pero yo quiero ser claro en decirles que cada quien valore qué tiene más valor, un artículo en una ley que ya está decretada o un acuerdo que toma la Oficina de Pensiones, ¿qué vale más? Si vale un acuerdo en lo solitario que no es emitido por un aparato legislativo, ¿no? O un artículo en la ley. ¿Y quién tendría que pedir que se derogara el artículo? Tendría que ser la base trabajadora, porque a pensiones le beneficia. Y además, pensiones está fallando en su observación de la legalidad porque no lo está ejecutando. Porque me dijeron unos delegados, no, es que dicen que los de pensiones que más les cuesta estarle pagando a los abogados para que contesten el amparo. Le digo, ¿cómo? Pues si la Oficina de Pensiones tiene su área jurídica, cada uno que saque lo que les cuesta. Y inclusive un día que cuando fueron a mi casa, yo le dije a ellos, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo que pensiones no les esté quitando ahorita. Pero ahora que pero está vigente. Pero está vigente. Y va de personaje a personaje. El día que llegue un personaje que sea terrible, así, ¿saben qué? Aplíquenla y con efectos de para acá y que devuelvan lo que no se les ha quitado. Porque ahí está la ley. Inclusive, apartándonos un poquito en la reglamentación de recursos humanos para los empleados de gobierno del Estado, se ha establecido los años de jubilación del varón y la mujer. Sí. Y también está establecido el derecho que era un convenio de que el trabajador le pueda heredar la plaza a un familiar. Y entonces hay mucha gente que me va a ver y llega y me dice, oye, me dijeron que no se va a poder dar la base. ¿Quién te dijo? Mi delegado. Pues dile que venga a verme y que me diga a mí. Y ya le saco la normatividad. Aquí está, mira.
Eso sí, ya hay varios proyectos de reforma de la normatividad que se han quedado ahí en stand-by. Pero el día que llegue alguien que diga, va la reforma a la normatividad, nadie va a poder hacer nada, porque lo que eran años de jubilación en convenio, cuando pasan a la normatividad, ya la norma lo rige. Claro. La norma lo rige. Y cuando lo rige la norma, ¿qué puedo decir? No más con que pusieran en la reforma en el artículo, las bases que queden vacantes por jubilación definitiva quedan sin efecto. Con que pongan eso, ahí sí ya se acabó todo. Que no dudes que eso es lo que quieren. Ahí se quedó todo. Inclusive una diputada del PRD hace como 6 años que hizo un proyecto para que quitaran eso. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Dicen que el que no, dice un lema que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Entonces, yo sé que hay compañeros que les gusta aprender, hay compañeros que no les gusta aprender y es completamente respetable, pero hay compañeros que les molesta que uno quiera hacerle entender a los demás la norma. Y espero que no se reciba yo tantos palos aquí, pero yo a toda la gente que puedo les digo, ¿saben qué? El trabajador está violando mucho la norma. Tengan cuidado, porque eso van a ser motivos para que generen una reforma. Por ejemplo, en Ciudad Judicial tenemos una jornada laboral recortada de 5 horas, con 45 minutos de tolerancia, que se vuelve una jornada de 4 horas 15 minutos. Los compañeros se forman 1 hora antes de salir en los relojes. Una jornada de 2 horas 15 minutos. Y los compañeros, yo los veo que dicen, ahorita vengo, voy a desayunar, se va a desayunar 2 horas. La normatividad establece, los empleados de confianza que tienen una jornada laboral de 8 horas tienen derecho a media hora para desayunar, que no va a ser ni en la primera ni en la última hora. Y abajito de eso, los empleados de base que tienen una jornada recortada no tienen derecho. Está prohibido separarse del área laboral. Está prohibido formarse antes de la hora de checada. Entonces, todas esas son violaciones a la norma. Y no porque uno quiera que el trabajador esté sometido, sino porque uno quiere que el compañero medianamente cumpla con la norma. ¿Por qué? Porque hay dependencias en las que no hay nada que hacer en la oficina. Pero sí hay libros, hay mucho que hacer como personas. Conocer nuestro marco jurídico laboral, que incluye nuestro estatuto, para empezar como nuestro sindicato, la ley de pensiones, la ley civil, los reglamentos de escalafón, de tantos reglamentos. Todo eso que conforma nuestro marco jurídico laboral, lo mínimo que podríamos hacer es tratar de buscar quien nos dé eso y cuando tengamos dudas acercarnos a que nos pueda abrir y aclararnos a qué se refiere esto, a qué se refiere el otro. Afortunadamente he tenido la suerte de defender a compañeros que prácticamente han sido corridos y defendiéndolos y viendo el error que han cometido al intentar levantarles un acta o esto o lo otro. Y hasta entonces el compañero se da cuenta de que violó la normatividad. Y les digo, no va a haber una segunda vez, porque eso fue para que yo te dijera. Pero la otra vez que si es una cuestión de la norma que tú lo hagas, lo siento, pero ya no te voy a ayudar, porque me da pena. Nuestra responsabilidad y obligación es cumplir con nuestro trabajo, cuidar nuestro trabajo, valorar nuestro trabajo. ¿Y por qué? Porque para mí, con todo respeto, cumple más el patrón que nuestro sindicato. ¿Por qué? El patrón nos paga a tiempo, prestaciones, todo a tiempo. Y el comité ejecutivo, tenemos más de 18 años, creo, que nos están quitando el doble de cuota sindical. Sí. El doble de cuota sindical. Si hacemos cuentitas, son millones. Y a la hora que se va el comité ejecutivo, no entrega nada. Hay pruebas de secretarios que entraron con una mano en cada bolsa y salieron con residencia y automóvil o automóviles. ¿Dónde está el sindicalismo? Yo luché mucho. Hicimos un ejercicio, un taller en el sindicato y ahí hablé del 1%. Y Juan Rafael Rosso lo aceptó. Le dije, ¿saben qué? Eso es un robo. ¿Por qué? Porque el Código Penal vigente dice que comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de quien debe disponer de ella con arreglo a la ley. Eso es robo. Entonces ese otro 5% que es del empleado, él no ha dado permiso para que se lo agarren. Entonces ese 5% se está robando de
esa cuota. Entonces, se está violando además el estatuto. Se viola el estatuto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? Porque a veces el empleado, cuando le heredan la plaza, llega, empieza a recibir su sueldo, sus prestaciones y todo, y está encantado. Ni siquiera conoce el techo legal que tiene que respetar, su marco jurídico laboral que tiene que respetar, respetarse a sí mismo como trabajador. Entonces, da pena ver cómo son los compañeros, cómo se relaja el ámbito. Yo con secretario de mi secretaría, yo le he dicho, señor secretario, porque así como vienen los de los bancos, los de los lentes, ponen ustedes allá un módulo y pónganle, se requiere un arquitecto en tal área, se requiere un psicólogo en tal, se requiere un abogado. Yo estaría dispuesto a donde me pongan, pero yo quiero trabajar. Me da vergüenza ir a recibir mi dinero al cajero si no lo devengué. Me da vergüenza. Pero por otro lado, no es mi responsabilidad porque yo he exigido trabajo y no se me da. Entonces, esto de conciencia sindical se oye, suena bonito. Yo diría, todos tenemos ya la conciencia. Todos tenemos conciencia. ¿Cuándo es que la tomamos en cuenta? Cuando tenemos un problema. Me llamaron la atención, me llegó un descuento, me llegó esto. Entonces sí, hacemos uso de la conciencia. Porque la conciencia ya la tenemos desde que nacemos. Entonces sí necesitamos nosotros ejercitar esa conciencia. Y a los que entendemos de esto, hacer ese trabajo y que no se considere arduo, sino que ese trabajo se haga con toda la conciencia también buena, con ese deseo de abrir cabezas y de que nos respetemos como trabajadores, que respetemos el trabajo, que luchemos aquí en el comité ejecutivo, en nuestros comités ejecutivos se ha violado una y otra vez nuestro estatuto. Yo creo que desde el año 2000 se está violando otra cosa importantísima, porque en cuanto al apartado de las asambleas, dice que en asambleas generales extraordinarias se ventilará la reforma estatutaria. Entonces, desde 2000 creo, más, ojalá alguien me corrija si me equivoco, pero se está haciendo la sucesión por planillas, y eso es ilegal. ¿Por qué? Porque no hay una toma de nota que haya hecho la Junta de Arbitraje dando su anuencia para que sea por planillas. Cuando subimos con Rosa yo peleé mucho eso. Y yo le dije a Juan, alguien, y fue una buena mano que me mandó una copia del documento que se iba a firmar. Y tenía que firmar el secretario general y el secretario del Interior. A él le corresponde firmar las reformas al comité ejecutivo. Y el compañero de aquel tiempo puso, no lo firmo porque contraviene la legalidad. Y me dieron esa hoja. Y allí está en el archivo de la Junta de Arbitraje, en una asamblea. Y entonces a Jare le dije, con todo respeto, ciudadano secretario, aquí está la hoja que ustedes no exhiben en el estatuto, en donde el secretario del Interior se negó a firmar y por lo tanto por eso la Junta no hizo la toma de nota. ¿Y qué ponen al final del estatuto? La hojita donde mandaron que se había hecho en asamblea. Esa hojita. Y luego viene otra hojita más atrás donde piden copias certificadas de todo eso. Pero no viene la toma de nota. Porque si analizamos nuestro estatuto, sigue diciendo que los nombramientos de los comités ejecutivos serán en Asamblea General y de forma directa. Si hubiera realmente sido válida esa reforma, hubieran quitado ese artículo del estatuto. Pero sigue diciendo el estatuto que va a ser de manera directa y en Asamblea General. Entonces, cada que se hace por planillas, se sigue violando reiteradamente el estatuto. Es correcto. Como ven, amigos, es una gran historia la que nos acaba de contar a través de la experiencia de lo que vivió en la reforma a la ley de pensiones en el año 2012. Por eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que nos compartan toda la información que se está generando en este canal y pulgar arriba, likes. Hay temas muy importantes de lo que nos acaba de comentar Lick, la ilegalidad, porque nos comenta que fue un caso fortuito el que usted tuvo para conocer que se estaba llevando a cabo la reforma a la ley de pensiones.
Aquí, ¿qué pasó con la figura del comité? Dice, ya lo tenían planchado, Sí, pero no los acompañó en ese momento y no tuvo la representación. Por lo menos voy a acompañar a mis compañeros, ¿no?, con la calidad legal que tiene. voy a repetir. Yo creo que muchos saben que el comité ejecutivo tiene a su grupo, Sí. tienen a sus grupos. Y yo los conozco, pues, a muchos de ellos. ¿Por qué los conozco? Porque me hacían bullas. Cuando regresamos de lo de la ley de pensiones a su primera asamblea de Juan Rafael Rosas, me senté hasta adelante, porque yo tengo eso de sentarme hasta atrás y hablar hasta el último, escuchar. Pero ese día me quería sentar adelante, porque quería hablar adelante de los secretarios. Cuando y entran todos, y toda su gente de Rosas, felicidades, y todos felicitando, el abrazo, y felicidades, y felicidades. Y empiezo con mi manita arriba, y me tomaban en cuenta. Cuando al rato me toman en cuenta, y les vuelvo a decir lo mismo. Espero que para bien de nuestro sindicato, ya estén sentados ahí. Y ahora sí quiero, y voy a repetir lo que dije con el secretario que nos antecedió, que tenga la vergüenza de trabajar en beneficio de nuestro sindicato. Apenas había empezado a hablar y empiezan las voces, traidor, traidor, fuera, fuera, y empiezan a tirar cosas y a ofenderme, gritos de ofensas y todo lo que podía. Toda la gente de Rosas estaban atrás de mí y seguía hablando con fuerza. En una agarro y me volteo, pero así me volteé rápido y todos se callaron. Y le digo, ustedes compañeros, que me llaman traidor, quiero que me demuestren ante los tribunales competentes dónde está mi acto de traición. Y estoy dispuesto a ser juzgado. Pero óiganlo, también me voy a defender. Porque aquel que habla porque está seguro de lo que dice, pero aquel que habla siendo un ignorante de lo que está diciendo, es doblemente ignorante. Entonces quiero que me digan, a ver, que levanten la voz y digan, ¿en qué traicioné al comité ejecutivo? ¿Quién nos traicionó a nosotros? Y sale una compañera que es, no, tanto que estaba aquí con que cuando habla y toma la palabra y luego le da la patada atrás al compañero. Por eso, compañerita. ¿Por qué di la patada? ¿Ya se dio cuenta de en qué nos perjudica la reforma? ¿Ya lo sabe? ¿Me podría decir de dónde nos está afectando la reforma? Me gustaría que lo dijera. A ver quién traicionó. No dijeron nada. O sea, ese fue el punto. Yo por accidente, o sea, a los delegados afines, ahí te da el proyecto. Ahí te da el proyecto. Yo no lo tuve. Accidentalmente llegó a mis manos y empecé a estudiar el proyecto. Y después me tocó hacer hasta el análisis de la reforma. Entonces, vaya, yo viví problemas muy tremendos. ¿Por qué realmente a veces las secretarias a mí de plano no podían verme para nada? Y a lo mejor tenían razón. Un día que hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo, la misma gente de Rosas en una asamblea le dice, secretario, no vamos a marchar porque van a marchar por esa reforma muchos sindicatos hoy en la tarde. Y como él dice que se había confederado el comité, el sindicato, dice, no, compañeros, que como yo ya me metí a esa confederación, hasta que ellos me digan. Y entonces agarro y me paro y le digo, con todo respeto, señor secretario, independientemente de que usted haya confederado a este sindicato, yo le quiero decir una cosa, nuestro estatuto establece que tenemos nosotros esa libertad como sindicato única de poder marchar, porque es algo inherente a nuestro sindicato, que es nuestra autonomía. Y esa autonomía no se vende, porque está en el estatuto. Entonces yo le quiero decir que basándonos en esa autonomía, desfilemos. Y su misma gente empezó, sí, cierto, su misma gente. Y ya molesto, dice, está bien, vamos a desfilar, se van a quedar aquí, ya nadie sale. Y van a convocar a su gente vía telefónica, órale. Y así lo hicimos. Por teléfono empezamos a hablarle a la gente. Convocar. Y ya convocamos y desfilamos. Pero ¿qué era? Era otro punto en mi contra. Era otro punto en mi contra. Entonces, cuando uno pretende hacer bien las cosas, es uno un enemigo. Es uno un enemigo férreo de los demás. Y
toda mi vida sindical siempre fue lo mismo. Siempre fue lo mismo. Entonces aquí, volviendo al tema de pensiones, mi delegado era afín. A él le dieron el proyecto. Nunca me dijo nada. Y precisamente cuando llegamos del Congreso, hay una cosa bien bonita. Cuando fuimos a hacer la asamblea de las dependencias que nos dijeron los diputados, unos compañeritos que estaban en la asamblea de 2 o 3 dependencias, cuando estaba yo hablando y explicando, dicen, miren compañeros, yo quiero proponer que este licenciado compañero sea el único delegado de nuestra dependencia, dice, porque todos los que están ahí son unos traidores. Y yo le digo, no compañera, ¿cómo cree? Aquí cada quien nombra a su delegado. Yo le agradezco, pero todos tienen derecho a hablar y a defender, ¿no? Pero fue muy bonita la actitud, pero la responsabilidad sobre todo era más grande. Y entonces, cuando se da cuenta la gente, y cuando ya regresan, después de todo el relajo, regresa mi delegado, dijeron, así lo cambiamos, y que quitan al delegado y me ponen a mí. Y ella era otro enemigo, porque era fin del sindicato. Dice, ¿por qué no me dijo que iba a hacer eso? Y usted cuando me dijo que había un proyecto. Y empiezan, es que nunca me dio nada. Yo accidentalmente me enteré del proyecto y lo estudié, por eso estuve metido ahí. Y ahí lo quitaron y pusieron a mí. Por eso ya estuve delegado. Perfecto. Pero Víctor Hernández nunca se apareció en el Congreso. No hizo nada. No hizo nada. Que quede muy claro. El déficit que hubiera, cualquiera que sea su monto, será cubierto por el propio gobierno del Estado de Oaxaca. Todo sindicato que tenga su unidad de género, Secretaría de las Mujeres, tiene la obligatoriedad de buscar esa equidad entre hombres y mujeres. Tu camioneta llenita, zapatos, blusas, pantalones y todo. Y todo aquel que lo quiere tener controlado, agarra 2 pantalones, agarra un par de zapatos. Para eso carga todo ahí, para tenerlos controlados.